va a haber hiperfiltración. Vamos a sobreexigir ese riñón. Va a haber hiperfiltración. Entonces, cuando vamos con la historia natural de la diabetes, la hiperfiltración es el primer camino para desarrollar enfermedad crónica. La hiperfiltración, obviamente, ¿qué utiliza? Cuando la presión disminuye, ¿qué pasa? La arteriola aferente se dilata por acción, de mostrar las vías, en este caso vasodilatadoras para tratar de mantener la tasa de filtración glomerular, y a nivel de la arteriola aferente timpanoidea, la angiotensina 2 para hacer la construcción. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la angiotensinas es tratar de mantener la tasa de filtración glomerular basal. Obviamente está incluido todos los mecanismos autorreguladores, pero ustedes pueden apreciar a medida que la presión arterial va subiendo, la presión arterial media, miren cómo el flujo sanguíneo renal se mantiene constante. Los mecanismos autorreguladores. Y no solamente el flujo sanguíneo, también la tasa de filtración. Obviamente van a jugar la arteriola aferente y la inferente con sus medios. Ahí, por ejemplo, tenemos factores que van a producir vasoconstricción de la arteriola aferente. Tenemos hipertensión o aterosclerosis. Va a producirnos qué cosa? Vasoconstricción, ¿no?, de la arteriola aferente. ¿Y qué va a pasar con la tasa de filtración? ¿Qué es el FD? Esa es la fracción de filtración. ¿Qué es la fracción de filtración? Bueno, en esta imagen estamos apreciando factores que nos van a producir vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Sí? ¿Ejemplos? ¿Cuáles son? Hipertensión y aterosclerosis. Si hay hipertensión, ¿qué hace la arteriola aferente? Vasoconstricción. ¿Sí? Y para tratar de mantener esa tasa de filtración glomerular, ¿qué va a pasar? Disminuye la presión de filtración. ¿Qué es la presión de filtración? Es la cantidad de volumen plasmático. Llega la sangre, llega el plasma. Es la cantidad de líquido plasmático que se filtra de forma escasa. ¿Qué porcentaje es eso? El 20. ¿Qué porcentaje es? 20%. 15 al 20%. O sea, no todo el volumen plasmático se filtra. De 100 que entra, solamente el 15 al 20% se filtra. Esa se llama la presión de filtración. Entonces, cuando hay vasoconstricción de la arteriola aferente, secundaria a la hipertensión y aterosclerosis, en fracción de filtración, para tratar de mantener la tasa de filtración normal. ¿Qué pasa si el paciente tiene diabetes? Si tiene un síndrome nefrótico, si tiene falla cardíaca, le llega líquido al riñón. ¿Qué pasa en un síndrome nefrótico? Mucho seno. ¿Qué pasa con el volumen circulante efectivo? No hay proteína, ¿verdad? La albúmina baja. ¿Qué hace la albúmina en la sangre? Genera presión oncótica para evitar que el líquido del plasma pase de los vasos hacia el intersticio. En el síndrome nefrótico se pierden las proteínas. ¿Sí? Entonces no hay proteínas. ¿A dónde va a pasar el líquido plasmático? De los vasos hacia el intersticio. El volumen circulante de la arteria, en este caso, disminuye. ¿Sí? ¿Qué pasa? El riñón dice, uy, ¿cuánto es el gasto cardíaco? 20%. Entonces, como hay un síndrome nefrótico, este volumen, el riñón dice, uy, no me está llegando sangre. ¿Qué va a hacer? Vasodilatación probablemente de la arteriola aferente. Y para tratar de mantener el gráfico, ¿no? La arteriola aferente está en lo que está más bonita. ¿Y qué pasa con la aferente? Para que trate de mantener la tasa de filtración glomerular, hace vasoconstricción. Y ese fenómeno que genera aumento de la presión. La hiperfiltración. ¿Sí? Acá. Nuevamente, falla cardíaca. Se agrega otra cosa más. Reducción de masa renal. Aquellos pacientes, por ejemplo, que son monorrenos, aquellos pacientes que les han hecho una histerectomía, para una litiasis, ¿no? Algo parecido a lo que ocurre aquí. ¿Y qué pasa? ¿Y qué fenómenos o qué mediadores van a producir vasodilatación de la aferente? Óxido nítrico, histamina, los inhibidores ECA, captopril, por ejemplo, o los inhibidores de angiotensina. ¿Sí? ¿Y eso qué va a producir?
Dilatación del eferente. De la eferente, y eso va a producir disminución de la tasa. Todos estos fenómenos tratan de mantener la tasa de filtración. Se hicieron una pregunta, es un estudio bien antiguo, en el año. Decía, toda la sangre pasa por el glomérulo. Se hicieron esa pregunta aquellos años. Si todos los vasos capilares pasan por los glomérulos, ¿ustedes qué creen? O algún vaso no pasa al glomérulo, a nivel de riñón, después de su división. Debería. ¿Ustedes creen eso? O no se ha corroborado todavía en humanos, pero es un estudio que se hizo en ratitas. Más o menos es parecido, ¿no?, a nuestra estructura de las montañas. Acá, por ejemplo, ustedes pueden apreciar ese AB. Ustedes están viendo la primera gráfica, dice AA, que es la arteriola aferente, y luego hay una que dice AB. Ese es un vaso que nace de la arteriola aferente, pero no pasa por el glomérulo, se hace un bypass al glomérulo y se comunica de manera directa con la médula renal. ¿Sí? Eso quiere decir que probablemente hay algunos vasos que no necesariamente van a pasar por el glomérulo, y esa es la manera como el riñón puede regular, ¿no?, la filtración, ¿no?, de las toxinas, cómo puede regular la presión arterial, y también tiene influencia porque probablemente de estos vasos nazcan aquellos vasos que irriguen los vasos peritubulares. Pero esto no se ha llegado a corroborar en el país. ¿Qué factores afectan la tasa de filtración glomerular? Tenemos full creatinina, la riñón va a tratar de eliminar esta creatinina. Cambios fisiológicos. ¿Qué cambio fisiológico puede incrementar la tasa de filtración glomerular? ¿Qué cambio fisiológico podría generar sobrecarga al riñón? El embarazo. Muy bien. ¿Y otro ejemplo? Bueno, ya patológico quizás. Obesidad. Drogas, bueno, algunos vamos a ver, la misma dieta, las dietas hiperproteicas que hemos generado, y bueno, la enfermedad. Nuevamente, en este estudio, del cual salió la NDRD, ¿no?, de ecuación que se utiliza para validar función renal, ustedes pueden apreciar que el punto de corte es ese. Nuevamente, ¿no?, la imagen viene de allá. La tasa de filtración glomerular es 120, lo normal, ¿sí? Probablemente ese paciente haya estado bien, perdió función renal de reserva, se está deteriorando, y al nivel del punto de 60, ustedes pueden apreciar, ¿no?, que la creatinina empieza a incrementar de manera progresiva. Entonces, nuevamente, están viendo que, miren, ¿cuánto tiene que perder de función renal? Vamos a decir que es un 50% para recién nosotros tener, ¿no?, en cuenta que la creatinina está subiendo y sospechar que ese paciente probablemente tenga una patología renal, tanto en varones como en mujeres. Y esta creatinina, por ejemplo, creatinina 1,2, si lo evaluamos en cualquiera de nosotros, por ejemplo, yo puedo tener una creatinina de 1 y la otra también puede tener creatinina de 1, pero para mí que me corresponde, a mí me corresponde a 90 mililitros de concentración, pero para la otra o sea, no es igual. ¿Qué es lo que quiere decir acá? Porque una creatina de 1,2 para un joven de 18 años representa una tasa de filtración de 102, para un varón de 57 representa una tasa de filtración de 66, ¿no? Para una mujer, ¿no?, de 62 años, 1,2, que aparentemente está normal, representa una tasa de filtración de 59. Para una mujer caucásica, por ejemplo, de una raza de 76 años, una creatinina de 1,2 representa una tasa de filtración de 46. Entonces, regresamos pues a la primera diapositiva en la cual decíamos que la tasa de filtración glomerular va a variar de acuerdo a la edad del paciente, al sexo del paciente, incluso a la raza, al índice de masa corporal, ¿no? Entonces, esa creatinina normal, o sea que 1,2 es igual a 2. ¿Sí? ¿Y qué factores alteran la concentración sérica de creatinina? ¿Dónde se genera la creatinina? Del músculo, ¿dónde va? Sale como creatina. ¿De dónde va? Al hígado, y del hígado la creatinina, y eso se elimina. Muy bien. Porque dice músculo, que es la generación. ¿De dónde más se puede generar creatinina? De la dieta hiperproteica, de repente ¿no? La creatina, la vida que estamos consumiendo por ahí,
también es una sustancia que va a incrementar la creatinina sérica. Pero como tiene que haber un equilibrio, ¿por dónde se elimina la creatinina? Por los intestinos, en la sobre el riñón. Y en el riñón no solamente se habla de filtración, lamentablemente. Por eso es que la creatinina no es un marcador de sangre, por eso que la tasa de filtración no es un marcador de sangre. Entonces pueden apreciar, ¿qué dice? Tasa de filtración glomerular. Si estamos hablando de un estado de reposo, ¿a qué va a ser igual? A la ganancia o a la generación de creatinina, más a nivel de los túbulos renales que también hay secreción tubular de creatinina. Hay filtración, hay secreción, y que también hay también absorción. Entonces la tasa de filtración glomerular está estimulada por varias cosas. No solamente está relacionada con edades etcétera, sino que también a nivel del riñón influye mucho la secreción tubular, la reabsorción tubular, para poder darnos información de cuánto realmente tiene de filtración glomerular. Entonces, ¿qué se hizo? Y uno ya se han hecho estudios, pueden dar muchas fórmulas con microcontrol. ¿Sí? Ese es antiguo, no se utiliza. Algunos lo utilizan para, pero no sé, calcular tasa de filtración, pero para dosificar antibióticos, algunos medicamentos de acuerdo a la función renal. ¿Qué es lo que se utiliza actualmente? Cualquiera de estos. CKD o MDR. Pero el que más se recomienda es el CKD. ¿Cuál es la diferencia? CKD fue estudiado en más de 8.000 pacientes. Comprendía tasas de filtraciones muy amplias. Iban de tasas de filtración de 2 hasta 180 mililitros por minuto y se estudiaron en personas sanas y con enfermedad electrónica. A lo que MDRD se estudió en aproximadamente 1.600 personas, pero que tenían enfermedad electrónica, con una tasa de filtración glomerular estimada de 45. Hasta eso, cuando uno interpreta una ecuación, hay que saber a qué tipo de población han estudiado. Entonces, si ustedes quieren hacer un estudio de investigación y quieren determinar o detectar de manera temprana enfermedad renal crónica, caída de tasa de filtración glomerular, ¿cuál de las dos ecuaciones se utilizaría? CKD, porque se hizo en una población más amplia. Se incluyeron personas sanas con enfermedad renal crónica. A lo que en MDRD solamente se incluyeron pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Cuál es las dos cosas la más exacta? Entonces, en este cuadro, ustedes pueden ver en la parte de abajo, en el X, dice tasa de filtración glomerular estimada, ¿no? La que calculamos. Y de este lado, en el eje Y, ¿qué te dice? Que hay una diferencia entre la tasa de filtración glomerular estimada y la medida. La medida puede ser a través de la inulina, que es la exacta, la precisa, y se resta la estimada que hemos calculado. La ecuación que obtenga 0 de diferencia, esa sería la perfecta. Si ustedes inventan, por ejemplo, un método de detección de tasa de filtración glomerular, y cuando le resten de la medida, que es el borde estándar, y le sale 0, han creado probablemente un método de validar o de calcular la tasa de filtración glomerular. Perfecto. Eso es lo ideal, pero no. Hasta ahora. Ustedes pueden apreciar que sobre 0 hay unas líneas en ambos lados. ¿Cuál línea está más pegada al 0? CKD. Muy bien, MDRD. ¿Sí? Entonces, si yo les digo que debería ser igual 0, la que se acerca entonces más a 0 es la más precisa para detectar enfermedad crónica. ¿Qué más? A partir, cuando la tasa de filtración glomerular, por ejemplo, en CKD está entre 60 y 120, está muy pegada a 0 y la dispersión no es mucha. Entonces, CKD se puede utilizar con mayor precisión para detectar cambio de la función renal en aquellas personas que tengan tasas entre 60 y 120. Si comparamos MDRD, comparen de 90 hacia adelante, que representa más adelante. La línea se aleja de 0. Hay una línea al frente. ¿La ven? ¿Sí? Esta. ¿Sí? Está más dispersa. Entonces, cuando la tasa de filtración está por encima de 60, ahí yo puedo apreciar que hay mucha variación en el MDRD. Pero por debajo de 60, sí se aproxima a 0.
Entonces, una conclusión, o otra conclusión de este gráfico sería que aquellas personas que tienen tasa de filtración por encima de 60, yo debería utilizar CKD, pero por debajo de 60 debería utilizar MDR. ¿Está claro? Exacto, lo otro. Preguntas. No, ¿verdad? Pero en el anterior, Sí. el CKD se acerca un poco más con el MDR a cuando la Al cero. tasa de jubilación es menos de 60. ¿Cuál MDRD? Ajá, lo del CKD. Pero cuando comparan, o sea, a ver, realmente la imagen se ve así, pero cuando se analizan datos por números en su Por tabla, números, sí, sí. es más exacta MDRD por debajo de 60. Realmente la imagen, así a simple vista, no parece ideal. Pero más concentración, por ejemplo, de los valores puntuales. Esos puntitos son diversos pacientes. Y esas líneas que están por ahí son los intervalos de confianza. Entonces, ¿de quién está más abierto? Por encima del 90%, por ejemplo, en MDRD, ¿no? A lo que, digamos, en CKD no está muy abierto ese intervalo de confianza. Casi como que se aproxima más a 60. Por eso es que es más precisa CKD por encima de 60. Pero por debajo de 60, vemos que la curva del medio en MDRD sí se pega mucho al cero, a la línea del medio, cero. Entonces, por eso que debajo de 60, MDRD podría ir. Obviamente, porque MDRD en tiempo estudiado en pacientes renales. En la renal, por ejemplo, tasa de filtración de 45. Muy bien. Eso es lo que les decía. Por ejemplo, acá tenemos un paciente que tiene tasa de filtración en 120, la gráfica de arriba, y pasó, por ejemplo, tuvo una neumonía. ¿Okay? Ingresó al hospital y tiene una caída bruta de la tasa de filtración glomerular, porque la sepsis afecta a los riñones. Fenómeno de vasodilatación, no llega al ritmo plasmático, y cae la tasa de filtración glomerular. Pero el nivel de creatinina que está más abajo no se altera la creatinina. Cuando cae la tasa de filtración glomerular, ¿qué va a pasar con la excreción de creatinina? Baja, no se va a estrenar. Si baja, se va a acumular la creatinina en el cuerpo, y ese acúmulo recién va a generar aumento de nuestra creatinina sema. En este cuadro lo que pretendo decir es que, como dice la pregunta, o dice en esa expresión, digamos, de acá se puede concluir que la tasa de filtración glomerular estimada no es la adecuada para valorar pacientes con función renal aguda. Porque una caída abrupta de la función renal no se traduce con un incremento rápido y instantáneo de la creatinina. La creatinina demora en subir. Demora en subir. En este cuadro hemos utilizado CKD, paciente de 70 kilos, varón de 40 años. ¿Sí? Abajo tenemos creatininas basales. Ustedes pueden ver 1, 2, 3, 4, 5. Obviamente 1, creatinina normal, función renal normal. 2, 3, 4 y el 5 es el que tiene función renal ya alterada. ¿Qué quiere decir este cuadro? En esta curva, en el eje Y, que nos dice el cambio que tiene que sufrir la tasa de filtración glomerular para que la creatinina suba a 0.3. ¿Por qué 0.3? Deseo renal aguda se define como un incremento de creatinina por encima de 0.3 en menos de 48 horas. O sea, por debajo de ese valor no estaríamos hablando de deseo renal aguda. Por lo que dice 0.3. Entonces, en un paciente de 40 años, de 70 kilos, con una creatinina basal de 1, para que de 1 pase a 1.3 y definir que tiene deseo renal aguda, ¿cuánto tiene que perder de tasa de filtración? Mire, por encima de 30. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahí está claro? ¿Qué quiere decir? Tasa de, digamos, tienes creatinina de 1, y 1 a cuánto de